Querido Padre, en esta mañana tu pueblo jubiloso viene a adorarte. Venimos sedientos del agua de vida. Nuestros corazones, oh Señor, están hambrientos. Necesitamos tu santa palabra, el pan vivo que tú tienes para nosotros. Habla a nuestras almas, ministra a nuestras necesidades. Señor, te damos gracias porque tu presencia llena este lugar, llena nuestros corazones. Lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Abrir nuestras Biblias a Mateo 21, 1 al 11. Una vez más, la lectura bíblica de hoy se encuentra en Mateo 21, 1 al 11. Y dice: y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfage, al monte de las olivas, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Y las gentes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Permítame invitarlos para tener una palabra de oración antes de abordar el mensaje de la ocasión. Padre Santo y Dios amante, venimos delante de ti y, Señor, yo no siento que soy lo suficiente, o no siento que soy la persona adecuada, pero, Señor, débil, vengo delante de ti y te ruego, Señor, que tú limpies mi alma y que purifiques mis pensamientos y mi corazón, y que me escondas en Cristo Jesús, y que sea Él el que hable y sea visto, y quien ministre en esta tarde para nuestras necesidades del alma. Lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Me gustaría sugerir que hay 7 días que cambiaron el mundo. 7 días. ¿Qué les parece? Bueno, alguien puede decir: ¿fue la semana de la creación? Claro, esa fue semana muy importante. Comenzó el mundo. Más adelante, una semana que cambió para siempre el curso de la historia humana. Y estos 7 días son conocidos hoy día como la semana... Parece que yo no estoy... Estos 7 días son conocidos hoy como la Semana Santa. Y algunos se horrorizarán diciendo: pero ¿cómo es posible que el pastor viene a traer tradiciones, tradiciones a la iglesia? Bueno, mis hermanos, si puedo recomendarles una, yo creo que esta es excelente.
porque es el tiempo en el cual el mundo está pensando en el costo de la redención. El mundo protestante, todas las iglesias protestantes, la Iglesia Católica y todos aquellos que se llaman cristianos, esta semana es muy especial para el mundo cristiano. ¿Por qué razón? Comienza con el reconocimiento que Jesús es Rey. Lo más importante, mis hermanos, es que esta semana ha influenciado en la vida de millones. Hay miles y miles de películas que han sido filmadas acerca de Jesús, millones de libros escritos. Pero lo más importante son los millones y millones de almas que han sido transformadas por lo que ocurrió durante esta semana. Me gustaría sugerir que esta semana hizo diferencia para el universo, pero fueron pocos en Jerusalén los que realmente apreciaron el verdadero valor de esta semana. ¿Qué pasó en esos 7 días? Hoy no vamos a hablar de lo que pasó en los 7 días, pero apenas vamos a hablar de lo que pasó el primer día de ellos. Un día como mañana. Mañana se celebra ¿qué día? El mundo cristiano, ¿qué celebra? El domingo de Pascua, el domingo de Ramos. ¿Y por qué dicen de Pascua o de Ramos? ¿Qué ocurrió? La entrada triunfal de Jesús. Y me gustaría sugerir que esta semana la llaman Santa porque, entre otras cosas, es la única que tiene un viernes que la gente lo llama santo. Un viernes. Y claro, ese día yo creo que toda la semana debería ser muy especial para cada hijo e hija de Dios. Y meditar, esto debemos hacerlo cada día, pero no dejarlo de hacer durante la semana que el mundo reconoce como Semana Santa. Los servicios religiosos de esta semana son muy especiales. Por ejemplo, entre nosotros, la Iglesia Adventista, nosotros no celebramos las cosas que el resto del mundo protestante celebra. Pero, ¿qué ocurre en las mentes? Por ejemplo, mañana, ¿cómo llegan las personas a la iglesia? Llegan y antes de entrar hay una procesión. Y cada persona recibe allí unas palmas. Y ahora hay una procesión alegre, feliz, y cantan mientras entran al templo. El miércoles de ceniza, para aquellos que son de la Iglesia Católica, ocurre un poco antes en el tiempo de la Cuaresma. Llaman Cuaresma y entonces se marcan. Eso ocurrió hace varias semanas. Bueno, me gustaría invitarlos, hermanos, para que durante toda esta semana, hoy y durante el resto de la semana, en forma muy especial, hermanos, meditemos intensamente, profundamente en lo que estaba ocurriendo 2000 tantos años atrás. El costo las cosas que estaban ocurriendo que afectaban y afectan su salvación, mi salvación. Bueno, ¿qué pasó el primer día de la semana? Mencioné que lo llamamos, la humanidad del mundo religioso lo llama Domingo de Ramos, porque ese domingo, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba ocurriendo ese día? Un día como ese domingo, había 2 muchedumbres que se encontraron. Una de ellas estaba saliendo de Jerusalén
porque habían oído que un gran profeta venía. Había otra gran muchedumbre que venía siguiendo a Jesús, porque habían visto allí la sanidad de Lázaro y habían escuchado de sus milagros y ahora vienen, y era un momento sumamente alegre. Y el Señor dijo, si estos no hablan, las piedras hablarán. Así que ellos tenían ramos, cortaban ramos y allí los abanicaban en el aire. Y los cristianos celebran que durante esa semana ahora era especial porque el Señor había venido en un plan de búsqueda y rescate. Búsqueda y rescate. A search and rescue mission, dice en el sistema militar. Él había venido del cielo en un plan de búsqueda y de rescate. Había estado durante 3 años y medio enseñando a sus discípulos cómo trabajar por las almas que perecen. Y ahora en esa semana se cumplía el propósito por el cual Él había venido del cielo. Todas las cosas ahora tenían un cumplimiento. Cada cosa que Él hacía era para que se cumpliese una profecía. Ese domingo temprano, el Señor ahora estaba listo. Él veía esa congregación, esa multitud enorme, tal vez muy difícil de contar. Y muy alegre, y ellos gritando, Hosanna, Hosanna, al que viene en el nombre del Señor, Hosanna, al Hijo de David. Hosanna quiere decir, sálvanos, sálvanos. El Señor Jesús sabía que Él había venido para ser el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo introdujo en el momento de su bautismo y lo introdujo como, he aquí el Cordero de Dios. Y el Cordero estaba destinado para sacrificio en beneficio de otros. El Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, quien había sido anunciado muchos siglos antes por el profeta Isaías, por el profeta Zacarías. Ellos habían anunciado, y será llamado su nombre, ¿cómo dice el profeta Isaías? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Escucharon eso? Padre eterno, príncipe de paz. Aquel que nació en Belén no era una persona igual que todos los demás seres humanos. Era Dios mismo tomando forma humana. Y Él vino, tomó forma humana para poder rescatar a todos los caídos. El inocente, el Dios todopoderoso que creó el universo, quien creó a Adán y Eva, Él mismo vino ofreciéndose para ahora morir por ellos. Y Él estaba listo ahora para ofrecerse a sí mismo como Cordero. Nadie lo obligó a hacer esto, más bien su amor. Mirando al futuro, Él sabía que si Él no se ofrecía para pagar el pecado de la humanidad, todos estábamos condenados a muerte. Y por cuanto Dios no quiere que nadie perezca, Él vino. No envió a un ángel, Él mismo vino para redimirnos de nuestros pecados. Me gustaría sugerir que tal vez este es el evento, esta semana y la muerte de Jesús,
es el tiempo más significativo en la historia del universo. Jesús estaba listo para entrar como el rey de David, como el Mesías prometido. Toda la procesión estaba lista y sin lugar a dudas había un ambiente electrificante, lleno de emoción, lleno de alegría. ¿Y cuál era el propósito de esta procesión? Nuestro texto nos dice: alégrate mucho, oh hija de Sión. Estoy citando a Zacarías, capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, oh hija de Sión, grita, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti justo y con salvación, gentil y cabalgando sobre un asno, en un pollino, cría de una asna. En otras palabras, esa procesión era para que se cumpliese exactamente la profecía de Zacarías. 500 años aproximadamente antes del nacimiento de Cristo, el profeta había anunciado que el rey vendría y entraría triunfalmente a su ciudad. Y el día había llegado. Ese día Jesús vino como se anunció en la profecía, y Él vino como el heredero prometido del trono de Israel, el trono de David. Y cada aspecto de cada cosa que ocurría ese día era importante. Cristo estaba siguiendo la tradición judía. Al entrar a la ciudad, cuando un gobernante, cuando un rey entraba en la ciudad, depende que estuviera cabalgando, ya el pueblo sabía. Si venía cabalgando en un caballo, él sabía que venía en tonos de guerra. Si venía cabalgando allí en un asno, ahora el pueblo sabía que venía en tonos de paz. Y Jesús venía como el príncipe de paz. Y venía cabalgando tal como había sido ofrecido en un asno. Así que tan pronto él estuvo sentado sobre ese burrito, un asno joven, el cual nadie había cabalgado todavía. Bueno, ahora Jesús estaba listo para comenzar y todo un grito enorme corrió a través de toda esa muchedumbre. La muchedumbre proclamando a Jesús como el Mesías. Hosana al que viene en el nombre de David. Y Jesús, él solamente él entendía el significado de lo que estaba ocurriendo. Toda esta muchedumbre, ninguno de ellos tenía idea de en realidad lo que estaba ocurriendo. Jesús, él sabía que él estaba cumpliendo la profecía de Zacarías. Cuando Jesucristo entró en Jerusalén, había una multitud enorme cantando alabanzas. Pero Jesús sabía que esta misma multitud que al principio ese domingo estaba alabándolo y glorificando su nombre, él sabía que para el final de la semana esa misma multitud cambiaría sus proclamaciones y sus gritos. Y en lugar de decir Hosana, ahora esa misma multitud gritaría crucifíquenlo, crucifíquenlo. Jesús sabía eso, pero ellos no sabían eso. ¿Quiénes estaban allí en esa multitud? Me gustaría citar El deseado de todas las gentes. Creo que tiene la historia más detallada, más abarcante. Y aquí nos dice que entre la multitud estaban los cautivos, a los cuales él había rescatado de las garras de Satanás. Estaban también ciegos físicos, a los cuales Jesús había dado la vista.
Había mudos cuyas lenguas el Señor había soltado y ahora podían hablar. Habían lisiados quienes habían estado allí pidiendo limosnas por años, pero que ahora podían ellos caminar y alabar al Señor. Había viudas, había huérfanos, quienes habían visto su amor y recibido de su poder. Bueno, había también aquellos que habían estado allí agarrados por la muerte, aquellos que habían sido atados con la cadena de la muerte, pero que Jesús había roto esas cadenas, estaban allí. Así que esa era una multitud sumamente impresionante. Pero Jesús, aun cuando había tanta alegría, todavía Él estaba triste. ¿Y qué cosa? ¿Cómo la gente podía? ¿Por qué Jesús estaba triste? Bueno, tal vez Jesús estaba en su mente luchando, viendo el amor de todas estas personas, pero no solamente veía el amor de estas almas inocentes, además él veía el odio y rencor de aquellos líderes religiosos que habían estado tramando su muerte. Así que Jesús, mirando a la multitud, él lloraba, aun cuando había alabanza, aun cuando ellos estaban felices y listos para proclamarlo rey. Ya al final del día estaban llegando a la entrada de Jerusalén y el deseo de toda la gente nos dice que el sol estaba brillando sobre la cúspide del templo. Y el Señor Jesús ahora lloraba al ver toda esta belleza, toda lo imponente de este edificio sagrado, sabiendo que pronto cada piedra de ese templo sería removida. La gente estaba confundida, no sabía ahora qué hacer con Jesús y querían proclamarlo como rey, pero Él impidió que lo hicieran. Porque el Señor había venido para salvarlos, no del gobierno de Roma, pero para salvar del poder de Satanás y del pecado. En ese mismo momento que estaba recibiendo su alabanza, también Jesús sabía que se encaminaba a su mayor humillación. Ahora estaban proclamándolo como rey, pero pronto lo crucificarían como un criminal común. Podemos decir que toda la vida de Jesús era una paradoja. Por ejemplo, Jesús era el Todopoderoso y Él estaba consciente de que lo era. Él sabía que Él podía pedir 10,000 ángeles y hicieran esos ángeles lo que Él les comandara. Pero Él vino para ser el Hijo del Hombre. Él vino para ser el Hijo de Dios. Y Él vino para ocupar tu lugar y también mi lugar. Y como era Dios, Él no tomó esta grandeza para aferrarse y que le impidiera humillarse y tomar forma de siervo. Así que el Señor, Él se humilló, tomó forma de siervo y se hizo en todo semejante a los siervos hasta la misma muerte. Bueno, leímos en San Mateo que el Señor, Él sabía quién era Él. Por ejemplo, ¿sabía Él que Él era Dios? ¿Lo sabía? Sí, lo sabía. ¿Y sabía que Él era rey? Sí, lo sabía. Por esa razón Él le dijo a 2 de sus discípulos, vayan delante, al pueblo que está delante. Y a la entrada del pueblo van a encontrar una asna con su cría.
tráiganlos. Y si le preguntan, ¿qué están haciendo? Le dirán, el Señor, noten ustedes, el Señor los necesita. Ningún hombre podía saber que había estos dos animales allí esperando, pero él demostró su omnisciencia, demostró que él conoce todas las cosas. Y ahora él les dijo, el Señor, yo soy el Señor. El dueño de todas las cosas está pidiendo, préstenle estos animales. Jesús, él se acercó a Jerusalén como un rey. Y una recepción similar, por ejemplo, ustedes recuerdan Jehú cuando fue coronado rey. En Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 13, nos dice que la multitud que se había congregado para coronarlo hicieron exactamente lo que hizo esta multitud. Ellos cortaron allí ramas y entonces ponían sus túnicas en el suelo para que él pasara sobre ellas. Jesús entró en la ciudad sin temor. Él sabía que lo estaban buscando para matarlo. Él sabía que él iba a ser crucificado. Sin embargo, él no trató de esconderse y entrar inapercibido. Si ustedes saben que los están buscando para matarlos, ¿qué hicieran ustedes? ¿Fueran allí entrando al frente a toda esta congregación? Yo no creo que yo lo hiciera. Jesús, él vino y él estaba listo a dar su vida en rescate por muchos. Y él sabía que él iba a morir. Aún así, él entró a Jerusalén sin ningún temor. Él fue alabado como el que vino en el nombre del Señor. Sin embargo, Jesús, mejor que nadie, él sabía su posición. Él era allí un peregrino que había sido anunciado que vendría en el nombre del Señor. Pero lo importante es que él no venía en el nombre del Señor solamente. Él venía siendo él mismo el Señor. Eso hace la diferencia. Él vino a salvar, a buscar y a salvar los que se habían perdido. Y entre esos perdidos estaban ustedes y estaba yo. Y Jesús, conociendo el futuro, él podía verlos a ustedes, podía verme a mí. Y al ver nuestra salvación, eso también era ahora una inspiración para él. Jesús, aun cuando era Dios, sería humillado como un siervo. Mencioné que Jesús era Dios y es Dios, pero esto no impidió que él se humillara, abandonara todas esas riquezas, todas esas glorias y viniera a este mundo oscuro para ocupar el lugar no de un rey terrenal, sino el lugar de un siervo común. Otra señal de que Jesús era el Dios prometido es que él venía y, como había sido predicho, él no tenía nada que pudiese reclamar como suyo. Por ejemplo, estas dos bestias que él tenía, que estaba cabalgando, no eran suyas. Lo único que él tenía era la ropa que cargaba en sus espaldas. Fuera de eso, él no tenía propiedades. Y aún esa túnica pronto sería allí rifada, sorteada entre los sirvientes, entre los soldados. Aunque Jesús es el Señor, aún así él necesitaba de sus siervos. ¿Notan ustedes? Cuando él envió esos dos apóstoles, él estaba actuando como el Señor y estaba enviando a dos de sus siervos.
hoy día, Él pudo haber hecho eso Él mismo. ¿Por qué no lo hizo? Él quiere que nosotros entendamos que Él vino para servirnos. Y Él quiere que nosotros entendamos que nosotros también somos sus discípulos. Somos sus siervos. Y el Señor hoy día tiene una misión de evangelizar al mundo porque pronto Él viene. Y Él pudiera hacer esto fácilmente con solamente un ángel. Pero Él ha decidido que ustedes y yo somos sus siervos y Él quiere que ustedes y yo tengamos la experiencia de ser coparticipantes en el plan de la salvación. El Señor necesita de usted y necesita de mí, y esto es muy importante para Él. Jesús, Él vino no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que lo envió. ¿Cuán diferente a mí? Yo quiero hacer mi voluntad, la mayor parte de la gente quiere hacer su voluntad, pero no Dios. Él vino humildemente sometido a la voluntad de Dios. ¿Hay alguna diferencia entre su forma y la forma que nosotros adoptamos? ¿Contrasta esto con nuestras preferencias? Mis hermanos, si ustedes y yo somos siervos de Jesús, entonces no hemos de buscar nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos ha llamado y que nos envía. Jesús, Él tomó la forma de esclavo. Desde el comienzo, Él había dicho que Él venía literalmente para cumplir la profecía de Isaías. Y noten ustedes que Él no había una alfombra roja para recibirlo como rey, pero había una alfombra humilde con las túnicas de aquellos que lo estaban proclamando como rey. La gente común estaba feliz de recibirlo. Los líderes y la autoridad de Israel, ellos estaban furiosos, sintiendo que estaban perdiendo control sobre la nación. Ellos estaban furiosos porque nadie allí movía esas palmas para recibirlos a ellos. Estaban furiosos porque veían que la multitud ponía sus túnicas para que Jesús caminara sobre ellos, pero no lo hacían para Él. Estaban furiosos porque cuando veían quién iba allí, Jesús iba cabalgando, y ¿saben quién era la persona que iba sujetando las riendas del burrito? Lázaro. Y ellos no toleraban la idea, decían, mientras Lázaro viva, nuestra autoridad está en peligro. Así que ellos habían también planeado la muerte de Lázaro. Y la gente común, pues no sabían quién era. Y preguntaban, ¿y quién es este? ¿Y qué decían algunos? Este es un profeta. Ellos no lo reconocían como el Mesías, pero la mayoría estaba reconociéndolo como un profeta. Pero la realidad es que Jesús era mucho más que un profeta. Él mismo era el Mesías, Él era Dios. Pero la gente no entendía eso. Jesús pudo haberse enojado con la actitud de la gente, pero no lo hizo. Porque Él los amaba y fue su amor el que los llevó hasta la cruz. Y Él, si se enojaba cuando ellos ahora comenzaron a gritar, crucifíquenlo, también tenía que enojarse contra ustedes y yo, porque ustedes y yo somos responsables también por su crucifixión. Ustedes y yo somos pecadores y como tales también responsables por su salvación. Bueno, en forma de clausura, me gustaría recordarles, no sugerirles, más bien recordarles,
que el deseado de todas las gentes también dice que el viaje triunfal de Cristo a Jerusalén fue un oscuro presagio de su venida en las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Saben ustedes, mis hermanos? Ese será el día más emocionante para todo el universo. Las Sagradas Escrituras nos dicen que todo ojo lo verá. Y ese día nos alegraremos, lo veremos y nos alegraremos en su salvación. Mis queridos, el Rey ya viene. ¿Saben ese corito que dice, el Rey ya viene, el Rey ya viene? ¿Lo saben? ¿No? Bueno, tal vez este no es el día para cantar un solo, pero me gustaría, mis hermanos, recordarles, el Rey ya viene por ti y por mí. Mis amigos, el Rey de Gloria vendrá pronto. Uno de estos días vamos a ver al Rey. Y lo veremos cara a cara. Esa es la gran esperanza que nos llena. Una esperanza, ¿cómo dice el canto? Una esperanza, nuestro ser, fe en la promesa del Señor. Bueno, yo debía haber escrito repasado ese himno. Ese día levantarán, lo veremos cara a cara. Ese día veremos las manos allí perforadas como resultado para su salvación y mi salvación. Y ese día Él les dirá a los hijos que han confiado en Él, les dirá, venid benditos de mi Padre. Hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero aquellos que lo han ignorado, aquellos que lo han abandonado, aquellos que una vez caminaron con Él, pero se apartaron y cayeron ahora en las tinieblas, ese día lo verán y temblarán y oirán su voz que les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. Oro que el Señor nos bendiga. Oro que durante toda esta semana, hermanos, saquemos tiempo para orar, para estudiar las Sagradas Escrituras. Esto debemos hacerlo todo el año. Pero esta semana, unámonos a ese espíritu tan lindo que toda la humanidad celebra la humanidad, el mundo cristiano. Mis hermanos, no es pecado celebrar la Semana Santa. Es importante que ustedes y yo demos gloria y a la honra y alabanza a Dios por lo que Él hizo durante esa semana, por su salvación y por mi salvación. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que por su gracia pronto podamos ser parte de la gran muchedumbre que estaremos con Él por la eternidad. Amén. Querido Padre, gracias porque tú viniste a este oscuro mundo de pecado y gracias, Señor, porque tú entraste a la ciudad santa, Jerusalén. Tú entraste como el Rey, como el Mesías prometido. Señor, nosotros no esperamos otro Mesías. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres nuestro Rey. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes y reconocer el sacrificio enorme, indescriptible, que el cielo, que tú tuviste que hacer para redimirnos. Señor, ayúdanos a entender que fuimos rescatados con el precio más alto, con la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios.
Señor, mora en nuestros corazones. Límpianos, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu. Y, Señor, séllanos para salvación y vida eterna. Bendice a cada persona en esta congregación y también a aquellos que hoy y durante tiempo verán y escucharán este mensaje a través de internet. Rogamos, Padre Santo, que tú los mantengas en tu amor y que cada uno de ellos, cada uno de nosotros podamos formar parte de esa gran multitud que estará contigo sobre el mar de vidrio. Lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.